Sin duda, la agricultura fue la práctica que le permitió al ser humano crear civilizaciones. Pasamos de ser nómadas y de andar de un lugar para otro para convertirnos en sedentarios y dar paso a la creación de comunidades. Por supuesto, el tema es mucho más complejo que esto, y en la historia convergen muchos más eventos, lo que nos lleva a explorar diversos puntos y analizarlos basándonos en los descubrimientos hechos por arqueólogos, arqueobotánicos, biólogos, geólogos y otros expertos en el área. Todos tenemos una idea de cómo inició esta práctica, pero hoy quisiera hablarles un poco sobre cuál es el origen de la agricultura y cómo fueron sus inicios. Soy Antonio Quiñones y esto es NPK Ciencia. Comencemos este viaje poco a poco. El origen de la agricultura se ha estudiado por mucho tiempo y el resultado de esas investigaciones ubican a este evento por el año 10.000 y 3.000 antes de la Era Común, en un periodo al que se le ha llamado Neolítico o Nueva Edad de Piedra. Este periodo se caracterizó por la domesticación de plantas, la domesticación de animales y el sedentarismo. Y aunque se suele pensar como un evento único, hay que tener en cuenta que este fue un proceso que se llevó a cabo en diferentes partes del mundo en diferentes épocas, ya que para el desarrollo de esta práctica se dependía de características geográficas, tecnológicas y culturales de cada zona. Entonces, este no fue un proceso de un solo tirón, debido a que la agricultura se desarrolló en distintos momentos en diferentes regiones del mundo. No existe una fecha única, sino un conjunto de ellas. En el creciente fértil que hace referencia al levante mediterráneo, en zonas como Oriente Próximo, Turquía, Siria, Líbano y Mesopotamia, se habla del inicio del Neolítico alrededor del 10.000 y el 8.000 antes de la Era Común, en el sureste asiático por el 6.000 y en Mesoamérica aproximadamente en el año 7.000 antes de la Era Común. Y así fue como, mediante la observación respecto al crecimiento de las plantas, fueron buscando los mejores lugares para sembrar, lugares que permitieran un mejor desarrollo de ellas. Algo que a veces también se suele dar por sentado es que fue la agricultura la que permitió que el humano se hiciera sedentario. Y claro que contribuyó, y fue un factor decisivo. Pero, de nuevo, aquí hay algunos puntos más que ver. Según algunas investigaciones arqueológicas, se cree que el sedentarismo inició incluso antes de la producción de alimentos, tal como se le asocia actualmente a la invención de la agricultura. Los primeros asentamientos datan del 12.000 y 10.000 antes de la Era Común, donde los nómadas fueron construyendo pequeños campamentos debido al excedente de comida procedente de la caza, la pesca y de la recolección de los granos. Y eventualmente, con el desarrollo de la agricultura, se establecieron en campamentos de forma permanente. Existe evidencia que nos dice que hace más de 14.000 años ya hacían un tipo de pan a base de cultivos silvestres. En una investigación llevada a cabo en la región noroeste de Jordania, donde participó la doctora en arqueobotánica Amaya Arantzotaegui, se hallaron restos carbonizados que, tras ser estudiados, se encontraron en ellos estructuras porosas semejantes a las encontradas en lo que, hasta el momento, parece ser el indicio del pan más antiguo de la historia, alrededor del año 9000 antes de la Era Común. Se encontraron también microtejidos vegetales pertenecientes a varios cereales, como la cebada, el trigo o la avena, además de tubérculos. Un gran descubrimiento, sin duda, que nos muestra la gran inventiva de nuestros ancestros. Estos resultados representan un gran cambio en lo que se pensaba hasta el momento. El estudio demostró que casi 4.000 años antes del inicio del Neolítico ya se hacía pan. Nos muestra también que el proceso de la domesticación y el desarrollo de la agricultura, más que un cambio espontáneo, fue un proceso lento. Se llegó a pensar que la agricultura fue una revolución, la llamada Revolución Neolítica, pero estudios arqueológicos han demostrado que fue más un proceso de adopción, un conjunto de cambios graduales. Hablamos de varios siglos, incluso milenios. Podemos inferir entonces que el hombre ya consumía especies silvestres, luego pasó a cultivar esas especies silvestres, lo que permitió a lo largo de muchísimos años el proceso de domesticación, para pasar finalmente a cultivar esas especies ya domesticadas. Como vimos, el proceso que dio origen a la agricultura se desarrolló en distintas regiones del mundo, condición que permitió que se cultivaran diferentes especies en cada una de estas zonas. Por ejemplo, en el creciente fértil se desarrolló principalmente el trigo y la cebada, en el África subsahariana el sorgo, en Mesoamérica el maíz, la calabaza, el frijol y el chile, en China el mijo y árboles frutales como la mandarina, en el sureste asiático el arroz, en América del Sur la quinoa, el amaranto, la papa, la yuca y en América del Norte el girasol.
A la llegada de los españoles al continente americano, trajeron consigo diferentes plantas que habían llegado a la península ibérica desde diversas zonas. Cebada, garbanzo, pepino, higo, trigo desde Oriente Próximo. Caña, cítricos, melocotón desde China y sureste de Asia. Col, lechuga, uva desde el Mediterráneo. Melones y sorgo desde África. Y por supuesto, llevaron a España plantas como el maíz, papa, chile, tomate, frijol, yuca y cacao. Esta es una muestra clara que, contrario a lo que nos pueden contar, no hubo una imposición de cultivos europeos sobre cultivos americanos, más bien fue un intercambio de ellos. Nos podemos adentrar en este tema tanto como para sacar muchos videos, pero vámonos despacio y claramente basándonos en los hechos. Las plantas silvestres tenían y tienen ciertas características, como por ejemplo, hablando específicamente de cereales como el trigo o el maíz, el raquis, que es esa pequeña parte que une al grano con la planta y que en las plantas silvestres es frágil. Cuando madura, el grano cae. A diferencia de las plantas ya domesticadas, el raquis es más resistente, por lo que se necesita la intervención humana para que se pueda desprender. Entonces podemos decir que el cambio que sufrieron las plantas fue meramente artificial, es decir, hecha por humanos, o fue selección natural. Para abordar este tema hay que irnos de nuevo a las investigaciones y los descubrimientos actuales. Científicos, mediante los resultados de diversos estudios, han planteado que para que se hiciera un cambio artificial en alguna planta, se habría llevado a cabo en relativamente poco tiempo, hablamos de 100 a 200 años. Claro, tomando en cuenta las condiciones y el contexto de ese entonces. Situación que actualmente se llevaría marcadamente menos tiempo. Por otro lado, estudios arqueobotánicos indican que el cambio de firmeza en el raquis se llevó a cabo por más de 2000 años. Con esa cantidad de tiempo se piensa más en selección natural, lo que nos revela que, en realidad, el hombre prehistórico tuvo poca influencia en la adaptación de estas plantas. Con todo esto, es inevitable no asombrarse con la capacidad del hombre de adaptarse a su entorno a través de miles de años. Es de las maravillas de la evolución humana. Y viéndolo del otro lado también, la evolución que han tenido las plantas, ya sea natural, artificial o ambas, es una clara muestra de la capacidad de cambio que tienen los seres vivos. Los alimentos que comemos actualmente, todos ellos, han sido modificados de una u otra manera, más recientemente mediante la ingeniería genética. Pero sin duda, estas modificaciones han sido necesarias para que las plantas se volvieran comestibles para nosotros. Simplemente la evolución es impresionante. Bueno, indagadores del conocimiento, esto ha sido todo por el video de hoy. Si les ha gustado, no duden en darle like, dejen algún comentario de qué les ha parecido y compartan el video para que la ciencia siga llegando a más personas. Muchas gracias y hasta luego.